América Latina, se ha dicho muchas veces, es la región más desigual del mundo, donde hay mayor nivel de inequidad, de exclusiones. En los últimos años se lograron avances importantes. Ahora con el coronavirus, muchos de esos avances se han ido perdiendo. Bueno, ya antes del coronavirus habíamos entrado en ese proceso, porque los avances tuvieron mucho que ver con las políticas sociales que implementaron gobiernos de izquierda, como el caso del gobierno del Partido de los Trabajadores en Brasil, que fue uno de los más exitosos en la lucha contra la pobreza. Bolivia, en donde también hubo avances importantísimos. Y eso en Bolivia en cierta medida se mantiene, aunque reitero, con el problema de la pandemia, hemos retrocedido en todas partes del mundo. La pobreza volvió a crecer. Se han perdido miles de empleos, incluyendo aquí en República Dominicana. Ahí están los datos del Banco Central. Aunque hemos hecho un esfuerzo por dinamizar la economía, pero todavía hay muchísimos empleos que no hemos podido recuperar. Nos tomará un tiempo. Qué bueno que la economía, según los datos del Banco Central, ha tenido un crecimiento vigoroso y los pronósticos son buenos. Y esos buenos augurios hacen que uno se sienta optimista. Pero la verdad es que América Latina ha sido tierra de exclusión y hay una buena masa de seres humanos distribuida en algunos países latinoamericanos que ha vivido en los niveles de exclusión más espantosos. Yo me estoy refiriendo a las comunidades indígenas. Hubo un estudio de principios de este siglo, finales del pasado, principios del presente, que se hizo en la Universidad de Harvard, en el que se vaticinaba la aparición de una gran cantidad de estados independientes en América Latina. Y eso se vinculaba con la realidad de los pueblos originarios, de los pobladores originarios de esta tierra, excluidos por siglos. Y específicamente se hablaba de México, se hablaba de países como Bolivia, Ecuador, de Perú, allí donde hay una población más o menos importante de indígenas. Claro, muchas veces las políticas de Estado, antes de ser políticas de Estado, son estudios de ese tipo. Después se convierten en políticas de Estado. Primero son estudios basados supuestamente en la identificación de tendencias, de realidades, de estudios de realidades. Pero a veces detrás de todo eso hay un planteamiento de políticas públicas de forma disimulada. Es como el caso, por ejemplo, del choque de las civilizaciones o la guerra de las civilizaciones. Antes de nosotros ver todo este problema con los países musulmanes, eso fue el resultado o estuvo en estudios que se hicieron o en trabajos que hicieron grandes teóricos, como el caso, por ejemplo, de Samuel Huntington, que publicó su libro titulado así mismo, Choque de Civilizaciones. Y cuando uno veía eso, pero este hombre es un profeta. Pero en realidad, lo que en el fondo había ahí eran propuestas de políticas públicas.
Y efectivamente después vino la identificación de Saddam Hussein como una gran amenaza para la paz y la seguridad mundial, que era un hombre de ellos mismos, y el principal contendor, el principal freno de Irán en Medio Oriente, Irak. Y ellos decidieron, en vez de atacar a Irán, ellos decidieron que había que comenzar por Irak. Primero Afganistán y después Irak. Y aprovecharon un error que cometió Saddam Hussein de invadir Kuwait. Ellos mismos le dieron luz verde porque el problema que se suscitó con Kuwait era que a través de Kuwait le iban a pagar a Saddam Hussein parte del costo de la guerra con Irán. Y lo que estaba reclamando Irak era que le pagaran eso que le habían prometido. Y ellos invadieron Kuwait para cobrar lo que entendían que era una deuda. Y está muy bien documentado que Estados Unidos le dio luz verde para eso. Y entonces después aprovechó y lo presentó como un enemigo peligroso. Se metieron en Irak, colgaron a Saddam Hussein y a sus más cercanos colaboradores. Pero ahí se quedaron entrampados. Entonces, a veces, estos estudios son sugerencias de políticas públicas. En el caso de Oriente Medio, el famoso choque de las civilizaciones terminó en que Occidente fue chocado por esas civilizaciones, por los musulmanes. Porque no fue que Estados Unidos tenía menos capacidad de fuego. El problema es que en este jueguito, para tú sostener, para tú apoderarte de un territorio, tú te tienes que meter y tienes que permanecer ahí y resistir ahí y arriesgarte. Y todo eso tiene un costo en vidas humanas. Y Estados Unidos es muy sensible a ese tipo de cosas. Cuando comienzan a llegar los muertos, ahí hay problemas. Y entonces tienen que buscar quien haga el trabajo por tierra. Ellos lo hacen de forma muy efectiva desde el aire. Por eso ustedes ven bombardeos en Siria para combatir el Estado Islámico. 1 año y pico combatiendo el Estado Islámico desde el aire. Pero eso se ha demostrado que tiene una efectividad limitada. Hay que meterse por tierra. ¿Y quiénes fueron los que se atrevieron a meterse por tierra? Bueno, los que se la jugaban por tierra eran los que estaban motivados, los sirios, el ejército sirio de Assad, los iraníes que tenían también sus yihadistas, y la gente del Estado Islámico que los armaron Occidente y después voltearon las armas. Y entonces ahí quedaron con un tremendo problema. Y entonces vino el montón de refugiados que comenzó a llegar a Europa. Los bárbaros comenzaron a invadir Europa. Y esa es la historia de ese choque de civilizaciones. Le salió el tiro por la culata desde todos los puntos de vista. Con tan mala suerte que apareció entonces un dragón chino empujando con fuerza, con una economía súper dinámica. Y en el caso nuestro de América Latina, nosotros vimos, por ejemplo, el caso del ejército zapatista, que eso todavía no se ha aclarado muy bien. ¿Qué fue eso? ¿Y de dónde salió el subcomandante Marco? ¿Y quién era realmente el comandante de ese ejército? Pero todas esas ONG que se crearon para estimular a los indígenas a que reclamaran en un supuesto intento de lucha contra la inequidad, todo eso, ¿en qué terminó? En que Fernando Quispe y Evo Morales terminaron convirtiéndose en líderes políticos, sobre todo Evo Morales, que fue el exitoso. Peleaban en pareja al principio, después se separaron. Y Evo Morales creó un partido político
se alzó con el poder, gobernó muchísimos años y tuvo éxito. Pero se hizo, como dicen, antiimperialista. En el Perú apareció entonces, primero hay que convenir en que Perú ha sido, desde el punto de vista electoral, un fiasco total. Porque hay gente que analiza las cosas sin entrar en algunos detalles que son importantes. Por ejemplo, Fujimori, ¿con qué discurso ganó Fujimori? Fue atacando el neoliberalismo, compitiendo con Vargas Llosa, que era el neoliberal real, era Vargas Llosa. El superconservador y el representante de la globalización neoliberal en el Perú. Fujimori ganó, pero después se hizo neoliberal. Ollanta Humala ganó con un discurso y después se hizo neoliberal. El cholo, ¿cómo que se llama? Que estudió en Estados Unidos, ganó con un discurso a favor de los pobres y creó muchísimas expectativas. A él, un cholo que fue a jugar fútbol a Estados Unidos y que venía de abajo. Y entonces resultó que ese cholo cambió en los hechos, modificó su discurso y ha habido un fiasco electoral. Y por eso usted ve un pueblo buscando un líder y ha buscado refugio en este hombre que viene de unas comunidades andinas con un sombrero grandísimo, montado en una yegua, un individuo que ordeña vaca todavía, ganó unas elecciones. ¿Y cuál es el discurso de Castillo? Bueno, vamos a ver un poquito algunas de las cosas que él ha planteado y cómo uno la ve en un contexto latinoamericano interesante. Pero antes permítame hacer una pequeña pausa.